7:05. Doctor Tito Livio, ¿cómo le va? Bienvenido, buen día, qué gusto verlo, maestro. Muy buenos días, Jefferson, Jonathan, y aquí a nuestras queridas invitadas, que comenzamos bien, o mejor dicho, comenzamos bien el día y terminamos bien la semana. Esperemos que sea así. Sí, esperemos que sea así, viendo las cosas que siguen pasando en el país y a nivel de Latinoamérica. Sí. Bueno, tenemos aquí una invitada con un rostro fresco, joven, me refiero a Nicole Bonifaz, quien viene desde la ciudad de Quito y está de candidata para ser consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en las próximas elecciones. Tú lo decías, esta semana ha sido, bueno, una semana en la que la inseguridad no ha dejado de dar noticias, sobre todo por acá, por estas tierras, todos los días asesinatos y muertes. Pero en el ámbito político también ha habido mucho movimiento esta semana. Esta guerra librada o batalla campal librada entre los poderes del Estado. A nivel internacional también la hermana República de Perú se encuentra a día de hoy en el ojo del huracán, viviendo un proceso democrático más o menos como el que vivimos nosotros allá por la época de los 90 también. Motivo de análisis más adelante. Pero vamos con nuestra primera invitada porque legislativo, ejecutivo, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no se ponen de acuerdo, como que todavía no hay luz al final del túnel. Y resulta que en estas próximas elecciones también vamos a escoger a los nuevos integrantes de este consejo. Ella es Nicole Bonifaz, nos acompaña en esta mañana, bienvenida. Muchísimas gracias, Jefferson, Tito, muy buenos días a toda la ciudadanía, a todos los ecuatorianos que nos escuchan y que nos ven a través de los diferentes medios digitales, y también muchas gracias por la invitación a Radio Sonoonda. Por este espacio, porque estos espacios son muy importantes y ahora más que tenemos ese deber democrático de elegir a nuestros representantes del próximo 5 de febrero. Así que esto es muy importante para que conozcan nuestras propuestas, que me conozcan en este caso. Y bueno, muchas gracias. ¿Qué le motiva a Nicole Bonifaz participar en esta elección por este consejo que en teoría, y lo hago así entre comillas porque se dice que es apolítico, pero ya hemos visto históricamente desde su conformación en el 2008 de que sí hay intereses políticos sobre este consejo? ¿Pero qué te motiva a participar por este consejo justamente ahora en que también vamos a hacer una consulta popular para limitar sus competencias? Sí. Bueno, lo que me motiva, yo soy una ciudadana más que está cansada de la polarización que existe, no solo en Latinoamérica, sino también en el país. Y yo quiero ser parte de ese cambio estructural que tanta falta nos hace como país, como sociedad. Creo firmemente en la igualdad de oportunidades, y para que eso exista necesitamos que la gente se involucre más, necesitamos que la ciudadanía participe más, que conozcan ese poder ciudadano y esa institución en donde es la verdadera representación de la ciudadanía, es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Lastimosamente se lo ha politizado tanto por la razón de la designación de autoridades, que es una de las atribuciones, pero no olvidemos que tiene dos atribuciones que son mucho más importantes, como fomentar la participación ciudadana y luchar y prevenir la corrupción. A propósito, hoy es el Día Internacional de la Lucha en contra de la Corrupción, hoy 9 de diciembre. Porque parece como una especie de utopía, Tito Livio, esto. Bueno, yo me mantengo mientras en América Latina no exista la seguridad jurídica, que son las reglas de juego claras y que deben ser respetadas por todos los ciudadanos, principalmente por las funciones del Estado, vamos a seguir en la misma. En las mismas. ¿No? Nicole, ¿quién eres tú para que la ciudadanía te conozca? Nosotros no te conocemos, somos sinceros en decirlo, pero está bien que rostro fresco, porque si queremos cambio, no tienen que ser los mismos de siempre. Los cambios tienen que venir con una nueva generación, con nuevas propuestas y sobre todo que vengan con el ánimo de servir y no de lucrarse de una función donde van a estar. ¿Quién es Nicole Bonifaz? Sí, exactamente, Tito. Bueno, mi nombre es Nicole Bonifaz, tengo 33 años, soy ingeniera en administración de empresas, tengo una maestría en negocios internacionales, una segunda maestría en transformación digital
y ahora estoy cursando una tercera maestría en Derechos Humanos, Interculturalidad y Género, porque para mí es muy importante tener ese conocimiento, esas herramientas metodológicas que necesitamos para poder promocionar los derechos humanos en el Ecuador. Soy una persona nueva, con un rostro nuevo, y es muy importante también que, bueno, quiero ser una motivación para los jóvenes, para las mujeres, para que participen más y más que nada también para que se involucren más en la política, porque no hace falta ser político o ocupar un cargo público para esto. Lo que uno tiene que tener es ese compromiso social, esa convicción y querer un cambio para el país. ¿Cuál es tu criterio de la situación en la que se encuentra actualmente el Consejo de Participación Ciudadana? Bueno, en el tema de el desprestigio, El tema de la destitución. El desprestigio. A ver, porque es que son muchas, podemos aquí, si tenemos, tenemos que hablar del Consejo, nos podemos quedar toda la mañana. El desprestigio que se ha ganado esta institución. Sí, lastimosamente por esta designación de autoridades se lo ha politizado tanto que en verdad ha perdido el verdadero valor y uso social que tiene el Consejo de Participación. Como decía, tiene estas dos atribuciones que son mucho más importantes, pero lastimosamente por la designación de autoridades se ha creado estas tres perspectivas en la opinión pública que son, la primera, que los consejeros y consejeras tienen bandera partidista o responden a actores políticos, como lo mencionaba Jefferson, pero esta institución no debería tener un partido político. Los representantes, los candidatos no deben tener un partido político por atrás. Incluso uno de los requisitos para poder postular esta candidatura es no haber estado afiliado a un partido político por lo menos durante los últimos 5 años. Segundo, que el Consejo de Participación es una herramienta de poder político. Y tercero, que el Consejo no sirve para la ciudadanía. Pero por eso es muy importante que nos involucremos más, que la ciudadanía conozca nuestros derechos. Una de mis propuestas es impulsar la creación de escuelas participativas para así que la ciudadanía se capacite y conozca y pueda ejercer los derechos humanos. De igual manera, para la designación de autoridades, yo tengo una propuesta que es poner un candado jurídico a la manipulación política que existe al momento de crear estos reglamentos, que ahí es donde se ha concentrado y ese ha sido el ojo del huracán. Incluso tenemos esta consulta popular que le quita esa tercera atribución. Si se llega a dar o no se llegaría a dar, yo tengo esa propuesta de disposición transitoria. Voy a impulsar una ley de enmienda constitucional para que estos reglamentos ya estén plasmados en la ley. Como por ejemplo, ¿a qué me refiero con este candado jurídico? Que estos reglamentos ya deberían estar en la ley, digamos, por ejemplo, para el Consejo Nacional Electoral. Ya los reglamentos deberían estar plasmados en el Código de la Democracia. De igual manera, para elegir Contralor, ese reglamento ya debe estar en la Ley Orgánica de la Contraloría. De igual manera del fiscal, de igual manera del defensor y del defensor público y así. Porque ahí es donde está esa manipulación y los intereses de los mismos. ¿Qué crees que vaya a pasar en la consulta popular? Bueno, la verdad, no sé qué va a pasar en la consulta popular. Lo que sí yo estoy de acuerdo que se haga una consulta popular, creo en la democracia, y lo que sí es que tengo que decir a la ciudadanía que debe leer, que debe informarse, porque en los anexos de cada pregunta es donde está la verdadera pregunta, ¿no? Por así decirlo, porque incluso tenemos 2 preguntas que son del Consejo de Participación Ciudadana. Son claves. Y son como el meollo del asunto, ¿no? Sí, son como el meollo del asunto, pero es por eso que es muy importante que lean. De mi parte, con el equipo lo estamos analizando, pero lo que yo sí puedo decir es que al menos en la designación de autoridades, sí, la gente debe elegir, es un derecho, es un mecanismo de participación la consulta popular, de hecho. Pero el tema con la designación de autoridades y lo que yo sí no voy a estar de acuerdo es que se le reste ese poder ciudadano, que se reste el poder ciudadano y se aumente ese poder político. ¿Y cómo lo podemos ver ahí? Al momento de pasar las atribuciones a la Asamblea,
se conforma una comisión de selección técnica, que ahora, bueno, tenemos las comisiones ciudadanas en el Consejo de Participación, que son conformadas por 10 representantes. Un delegado de cada función del Estado, que en total son 5, y 5 de la ciudadanía. En cambio, ¿qué se pretende hacer con la consulta popular? Sí, si bien es cierto, se pasa la función en la Asamblea, pero se tienen los mismos delegados de las funciones del Estado, que son 5, y ahora son 4 nada más, representantes de la ciudadanía. 2 de los ciudadanos y 2 de las universidades. Solo ahí podemos ver cómo ya no existe ese equilibrio entre la representación ciudadana y la representación del gobierno central. Entonces, yo siempre voy a estar a favor de todos los procesos, de todos los mecanismos de participación, pero siempre a favor de la ciudadanía. Y ahí no lo veo claro. Ahora bien, en torno a lo local, lo dice muy bien Nicole. Y nosotros acá los manavitas nos gusta mucho, nos entendemos mucho con el tema de los aforismos y los refranes. Y nosotros decimos, en el fondo de la olla es que están las mejores presas. En los anexos es donde está el verdadero sentido, como en los contratos, en la letra chiquita de los contratos es donde está la parte que puede beneficiar o le puede complicar el asunto. En el tema de los anexos, por ejemplo, habla de que en el caso de ganar el sí, todos los concursos que se están llevando adelante quedan automáticamente suspendidos. Luego entrarán en un proceso de reformas de los cuales más o menos tendrán que transcurrir como 1 año y medio entre una cosa y la otra para que empiecen nuevamente los concursos. Es decir, toda esa gente que están a día de hoy en funciones prorrogadas a día de hoy, los tendremos por largo tiempo, en el caso de ganar el sí, por un largo tiempo en esas mismas funciones y de manera prorrogada. Es decir, será la prórroga de la prórroga. 1. Lo otro, en esta consulta, en los anexos, también habla de que la designación vendría directamente de los altos funcionarios por parte del Ejecutivo y que luego sería la Asamblea Nacional la que se encargue de escoger de entre las ternas que envía el presidente para Contraloría, para Consejo de Participación, para el CNE y para todas las instituciones. Esa designación que hace el presidente para algunos es entregarle superpoderes o poderes omnímodos al presidente de la República. Pero bien, a la hora de escoger juega un rol importantísimo la Asamblea. Y yo creo que ahí sí va a haber un tremendo cabildeo, Tito Livio, porque la elección tiene que hacerla la Asamblea Nacional. Sí. Y en este momento que la Asamblea no está para nada a favor del presidente, que tiene una Asamblea mayoritariamente en contra, ¿cómo se harán esas elecciones o esas elecciones? El asunto es de que nosotros hemos tratado por todos los medios y buscando métodos alternativos cuando no funciona el uno, no funciona el otro. Vamos por otra vía. De asignación de autoridades. Recordemos la Corte Suprema, la elegía que ahora es la Corte Nacional, la elegía la Asamblea, después hubo la cuestión de cooptación, es decir, que si alguien fallecía o se retiraba, la propia Corte la que designaba, después volvió a la Asamblea, ahora concurso de merecimiento con la judicatura, y lo mismo ocurre con el Consejo de Participación Ciudadana. El método anterior era tan visible de que era un apéndice a este organismo del Ejecutivo cuando tenía los poderes del Estado, que nosotros ya sabíamos de antemano quién iba a ganar un concurso. Así es. Ponemos el ejemplo, ya sabíamos de antemano que el candidato del señor Correa, el señor Chiriboga, y fue fiscal, después el señor Vaca, ya sabíamos, ¿no? Entonces el Consejo de Participación Ciudadana, repito, estaba al servicio del Ejecutivo, del poder de turno. Pero ¿qué pasó después? Después vino la consulta en la época del Trujillato, y dijeron, bueno, el Consejo de Participación Ciudadana lo va a elegir el soberano, el electorado. ¿Y cuál fue el resultado? Fue peor ese remedio. Fue peor porque vemos que el señor Tuárez, que fue el primer presidente, en la cárcel. Preso. Y el señor Cruz, destituido.
Entonces, esa es mi pregunta. ¿Cómo cambiar la imagen del Consejo de Participación Ciudadana y ahí a su vez lo designado por este organismo que cambiar la imagen de todos los funcionarios de estas instituciones, porque aquí en el país se ha perdido la institucionalidad? Déjame sumarle eso. A ver, el curita Tuárez, destituido, preso. Cruz, destituido. Quien sucedió a Cruz, destituida también por los mismos entre ellos mismos, entre gallos y medianoche, la cambiaron. Ahora está el señor Ulloa, que tiene un pasado político con el partido del presidente y destituido también de la República. Fue destituido por la Asamblea Nacional. Ahora una orden de un juez dice que debe de mantenerse en el cargo él y 3 consejeros más, a pesar de que hasta ayer, 5 de la tarde, la resolución del juez todavía no llegaba a la Asamblea Nacional. Es decir, hasta esta hora todavía Ulloa y compañía siguen siendo desconocidos por la Asamblea Nacional. No es un relajo jurídico. Es un relajo, sí. Bueno, yo coincido contigo, Tito, lo que dices, de que lo que pasa y el problema del país es que pensamos que cambiando estos diseños institucionales se va a mejorar, pero no es así. ¿Qué tenemos? ¿Cómo era antes la elección de los consejeros? Por el CNE. Después, con la consulta popular del expresidente Lenín Moreno, ¿qué pasó? Volvió a voto popular y ahora se pretende que sea por la Asamblea Nacional. Pero podemos tener el diseño que queramos, pero eso no va a cambiar. Si no hay el compromiso de los ciudadanos, si no hay el compromiso de las autoridades, en este caso la Asamblea, al momento de designar y de crear estos reglamentos, porque eso tenemos que tenerlo claro, ¿no? ¿Cuál es el problema y cuál es el ojo del huracán? La creación de estos reglamentos, y la consulta popular no lo cambia, simplemente pasa esa atribución a la Asamblea y siguen existiendo estos reglamentos. Así que el tema es aquí, si es que no existe ese compromiso de los ciudadanos, de las autoridades, vamos a seguir teniendo esa manipulación política. Y otra cosa también, debo decir, Jefferson, que ha sido uno de los primeros, bueno, no, el primero que ha leído y que me ha dicho en verdad cuáles son los anexos de la pregunta de la designación de autoridades. Sí, en verdad, por eso es muy importante que la ciudadanía conozca y sepa cómo se está desarrollando. Tratamos de estar un poquito bien informados. Sí, pero lastimosamente no se lee, simplemente es, se pasa la tercera atribución y no es así, hay que leer, porque ahí es donde está el verdadero, la letra pequeña, como tú lo dices, de un contrato. Y lo que sí quiero decir también es que, si bien es cierto, pasa la Asamblea, pero aquí esta comisión de selección técnica, los que la aprueban son los asambleístas, pero los asambleístas nacionales, y no sé si leíste eso, pero son los asambleístas nacionales. Entonces eso también nos deja una duda. ¿Por qué? Porque en el momento son 15 asambleístas, pero también tenemos una pregunta en el que pide reducir los asambleístas. Claro. ¿Y qué es lo que pasaría si reducimos los asambleístas? Obviamente se reducen los provinciales, pero los nacionales aumentan y aumentarían a 34. Entonces, y las provincias un poco más pequeñas nos vamos a ver más perjudicados. Exactamente. Pues. Entonces digo, en esta comisión de selección técnica, que a la final, si bien es cierto, son representantes de la ciudadanía y delegados de las diferentes funciones, los asambleístas nacionales, ¿cómo se van a poner de acuerdo? Si en este caso serían 34 o 15 de no llegar a pasar la consulta, ¿cómo va a ser? Eso no lo dicen los anexos. Va a ser por mayoría absoluta, va a ser por mayoría... Nicole, le traslado a usted la pregunta que me formulan siempre los oyentes y que es la misma que le estamos haciendo a todos los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana, que la próxima semana tendremos más, por cierto, vamos conociéndolos poco a poco. ¿Cree usted que esta consulta popular realmente va a solucionar los problemas que actualmente vive el país? Bueno, como decía, yo estoy a favor de la consulta popular, pero lo que tenemos que tener claro es que tienen que responder a las verdaderas necesidades del país, de los ciudadanos. Si es que el presidente opina que esas son las verdaderas necesidades, entonces la gente deberá decidir. Tenemos algunas preguntas que no voy a discrepar, porque lo que estamos analizando con el equipo, que son muy buenas en el tema de seguridad, en el tema de extradición, en el tema, incluso hay una pregunta sobre
el tema ambiental. Pero lo que digo, ¿no? Es debemos analizar pregunta por pregunta, porque en los anexos es donde está el verdadero, la letra pequeña. La letra pequeña, ¿no? Tan interesante. 7:25, Tito, por favor. Sí, Nicole, ¿cómo hacer? Imaginémonos que el escenario político sea el mismo, porque tenemos que ver todas las posibilidades. Usted llega electa por voluntad popular a ser consejera del Consejo de Participación Ciudadana, con las mejores intenciones. ¿Cómo evitar que un consejo, porque es un cuerpo colegiado y todos no opinan lo mismo, y vemos los resultados a la vista del último Consejo de Participación Ciudadana, las disputas internas entre ellos mismos? No, porque de todas maneras vivimos en un sistema político totalmente, si cabe el término, hasta podría decir corrupto. Porque ¿qué pasa? Viene Nicole Bonifaz y quiere una designación, ¿no? Buscar los mejores hombres, pero hay una mayoría en la Asamblea Nacional y dice, oye, este no es el candidato, nosotros tenemos la mayoría y ten presente, porque eso ocurre, de que si tú no vienes acá o los que votan allá y designan se van a juicio político y lo destituimos. ¿Cómo cambiar eso? Porque ese es el meollo del asunto. Es que es lo que va a pasar. Sí, tú estás haciendo en este momento de Guga Ayala. Es que es lo que va a pasar, es lo que te digo. O sea, no se van a poner de acuerdo. No se van a poner de acuerdo en el caso de que gane el sí, obviamente, en la consulta, ¿no? Exactamente. ¿Qué es lo que se avisora? Sí, bueno, como les comentaba, yo tengo esa propuesta que es mejorar la institucionalidad, porque esa designación de autoridades es el ojo del huracán. Mi propuesta, pero obviamente necesito la voluntad política de la Asamblea. Ahora bien, en el caso de ganar el sí, ya la designación de autoridades ya sería algo que para ustedes es papel quemado, dicen algunas personas. O sea, ya es cosa es materia de otras instituciones. Lo de ustedes, en este caso sería, y mira que digo lo de ustedes porque ya te hago como ganadora, ya los miembros nuevos de este consejo sería el tema de, por ejemplo, trabajar muchísimo para que efectivamente se sienta el poder popular. Yo hasta ahora no veo observatorios, no veo veedurías, no veo gremios realmente trabajando y que tengan el padrinazgo, porque tiene que haberlo, del Consejo de Participación Ciudadana. Todo se ha centrado en este momento en la designación de autoridades. A tal punto que designan, por ejemplo, al superintendente de bancos entre gallos y medianoche. Lo designan y lo posesionan. Acto totalmente inconstitucional. Que ellos no tienen la facultad para posesionar, porque eso tiene que hacerlo la Asamblea Nacional. Designan y, entre comillas, posesionan al nuevo superintendente de bancos cuando están destituidos, cuando todavía el juez no se había pronunciado. O sea, es una verdadera locura. ¿Cómo hacer realmente que después de la consulta popular realmente la ciudadanía entienda el sentido de una de las competencias que también tiene este consejo, más allá de la designación de autoridades? Sí, exactamente. Por eso las propuestas, como les decía, crear estas escuelas participativas es muy importante, porque los ciudadanos no participan, no porque no quieran, sino porque no conocen sus derechos, y eso es muy importante, tener estas escuelas para capacitar a la ciudadanía. Incluso vamos a necesitar el apoyo no solo del sector educativo, sino de los GATS. Los GATS tienen esa competencia de fomentar la participación, tienen mecanismos de participación como la silla vacía, los observatorios ciudadanos, pero eso no lo han impulsado. Es por eso que cuando lleguemos al Consejo de Participación tenemos que que trabajar en conjunto, pero también darle ese poder al ciudadano para que sepa todos estos mecanismos que tiene. Los jóvenes también son un rol fundamental aquí, porque los jóvenes ahora no solo son el futuro, sino son el presente. Y por eso tengo una estrategia nacional de jóvenes participantes, para que los jóvenes se involucren más en la política, en la creación de políticas públicas, en temas que son muy importantes para los jóvenes, como el desempleo, la educación, la salud. Y más que nada, el tema de las veedurías ciudadanas. Eso es muy importante. La ciudadanía no se ha involucrado como debería, no sabe el poder ciudadano que tenemos todos los ecuatorianos. Las veedurías ciudadanas, al momento de crear estos proyectos o estas obras emblemáticas, ahí es donde deberían estar los ciudadanos y organizarse, crear estas veedurías, porque
mientras más vigilemos, van a haber menos actos de corrupción. Yo recuerdo, no sé con cuál de los candidatos conversamos acá y nos dijo incluso de que podría darse una reforma para que haya un cierto incentivo económico, quizá dietas para las personas que conformen observatorios y veedurías, porque también, y aquí recuerdo mucho a un amigo periodista que siempre decía que los últimos héroes de este país murieron en el CENEPA. O sea, aquí nadie hace nada nada por nada. No, vamos a una veeduría, ya, ¿y yo qué gano? No, vamos, que eso es la acción social, el trabajo del pueblo, ya, pero ¿y cuánto hay? No, no hay nada, entonces yo no voy. Entonces mucha gente se siente desincentivada a participar de este tipo de situaciones porque dicen, yo no voy a malgastar mi tiempo, time is money, dicen algunos, pues no, ¿cómo yo voy a estar yendo para allá si a lo mejor puedo acá estar haciendo plata en mi trabajo, ¿no? Así es. Entonces alguien proponía también, no recuerdo cuál de los candidatos, que a lo mejor haya también desde el Consejo de Participación, con finanzas, con el gobierno, algún tipo de retribución económica. Ya se hizo la repartición, hay la papeleta de los hombres, hay la papeleta de las mujeres, hay la papeleta de los grupos de los... Eso que iba yo. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres hay en la papeleta? La de mujeres, ¿cuántas hay? ¿En qué puesto estás tú? ¿Sabes en qué número vas a estar? Sí, debo decir que hemos sido muy afortunados porque estoy en el casillero número 1 de la papeleta de mujeres. Ah, caramba. Sí, somos 17 candidatas. ¿Y hombres cuántos hay? Son 20 hombres y son, por ahí van casi a la par. Por ahí vamos. Y sí, son 8 de pueblos y nacionalidades afroecuatorianos y ecuatorianos. Estás en el puesto número 1. Casilla número Eso 1. fue por sorteo, ¿no? Eso fue por sorteo público. Sí, con un notario público en las instalaciones del CNE. Es una gran ventaja ya. Sí. Yo leí, el que es bueno, la suerte lo acompaña. Hasta en el Hasta fútbol. en el fútbol. Es verdad. Sí, Bueno, Nicole, un gustazo haberte conocido. Espero antes de febrero, del 5 de febrero, tener la posibilidad de volverte a tener acá en los estudios de la radio para que nuestra ciudadanía conozca un poquito más de tu propuesta, ¿no? Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Y también solo decir a la ciudadanía, a todos los que nos escuchan y nos ven, que he creado un canal virtual www.nicolebonifaz.com.es para que sigan mis propuestas, también para el momento de llegar vigilen que cumpla las propuestas, porque yo sí me identifico mucho con los jóvenes ahora y digo que tal vez no estamos afín o no tenemos una ideología, no nos identificamos con un partido político, pero sí nos identificamos con las propuestas de trabajo. Así que es muy importante que los candidatos cumplan esas propuestas. Yo he realizado estas acciones en conjunto con organizaciones sociales, con los jóvenes, he sido escuchada. Muy bien. Así que ahí está, por favor síganme en las redes. www.nicolebonifaz.com.es. www.nicolebonifaz.com.es. Gracias por haber estado con nosotros.